Hola, hola, buenos a todos, nos estamos encontrando otra vez. Bueno, vamos a hablar de la última clase que tuvimos con Wamba y esta clase nos trajo el tema de morir con dignidad, ¿sí? Eh, que nos plantea un aspecto del derecho a la autonomía personal al final de la vida, ¿sí? Se había explicado que este derecho a morir dignamente no significa una norma explícita en la Constitución, pero forma parte del respeto a la voluntad del enfermo. En nuestro país, la Ley 26.742 de muerte digna modificó la Ley de Derechos del Paciente, que es la 26.529, para reconocer que todo paciente en situación terminal o irreversible puede rechazar tratamientos médicos extraordinarios o desproporcionados, como la reanimación artificial, la alimentación o hidratación forzada, eh, cuando solo prolongan un sufrimiento sin posibilidad real de mejoría, ¿sí? Este principio salvaguarda la autonomía del enfermo, del paciente, ¿no? Porque eh, el paciente informado puede disponer que no se le aplique una terapia inútil, sin que ello implique un abandono del cuidado paliativo. En lo penal, en nuestro país no se sanciona el suicidio, sino a quien asista a otro a morir. Bueno, como dijo la profesora, el Código Penal no castiga el suicidio de la propia persona, ¿no? Pero sí va a penalizar a terceros que ayuden o que instiguen a alguien a quitarse la vida. Así una persona puede en principio disponer de su vida y voluntad, pero si alguien más interviene, como no se dijo la profesora pateando la silla del que se está ahorcando, bueno, actúa como autor o partícipe de un delito, ¿sí? Es el partícipe necesario. Eh, en ese sentido, bueno, se diferencian los derechos renunciables de los irrenunciables. Generalmente los patrimoniales son renunciables, ¿sí? O sea, puedo decidir no reclamar un crédito, mientras que la vida se considera en principio no renunciable. Sin embargo, la práctica legal admite excepciones al paciente terminal. Se le reconoce el derecho a no prolongar artificialmente la vida, lo cual implica renunciar a algunos medios médicos extremos, ¿sí? Sin que ello viole la presunta irrenunciabilidad del derecho a la vida. Esta distinción surgió en clase como un ejercicio de clasificación de derechos y muestra que el concepto de morir dignamente entra en el terreno de la voluntad anticipada y los cuidados paliativos. A nivel internacional, el derecho a la vida tiene un peso fundamental. El artículo 4 del Pacto de San José de Costa Rica, ¿sí?, de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagra, perdón, consagra que toda persona tiene derecho a que se respete su vida y que nadie va a poder ser privado de la vida arbitrariamente. Este artículo protege la vida desde la concepción y sirve de base para muchas discusiones, pero no impide, por ejemplo, que alguien decida interrumpir tratamientos médicos como contraparte encontramos experiencias de países donde la legislación permite formas de eutanasia o suicidio asistido, ¿sí? Por ejemplo, en Suiza, la cooperación al suicidio no es delito siempre que no haya motivaciones egoístas y existen asociaciones que facilitan el suicidio asistido para personas con graves enfermedades. En Colombia se reconoció por jurisprudencia que la eutanasia es un derecho constitucional desde 1997, aunque su regulación práctica fue lenta. Estos ejemplos muestran sistemas diversos, ¿sí? Unos autorizan la muerte asistida bajo ciertas condiciones, mientras que otros, como el de nosotros, todavía no tiene una ley de eutanasia, pero sí se avanza en normas de voluntades anticipadas y cuidados paliativos, como la ley 26.678 de cuidados paliativos. Denme un minuto. Bueno, continuemos. Los comentarios de la clase, bueno, habían recordado dilemas concretos, sí, que pasaba con los pacientes en estado vegetativo o con ventilación asistida indefinida. Y como dijo la profesora Wamba, morir dignamente suele entenderse como morir sin ningún tratamiento que prolongue la vida en vano.
En la práctica, los médicos suelen debatir en juntas médicas con la familia antes de conectar un soporte vital, considerando la ética médica y el sufrimiento del paciente. En suma, el debate gira en torno a la autonomía personal versus la protección de la vida. Un tema abordado en clase con el ejemplo del paciente terminal que puede rechazar un respirador artificial. Se destaca así que el derecho penal de nuestro país no castiga la decisión individual de quitarse la vida, protegiendo implícitamente la autonomía del enfermo, mientras que las leyes civiles y derechos del paciente garantizan que esa decisión surja de un consentimiento informado y no se prolongue el sufrimiento innecesario. Eh, Pasemos ahora a la desaparición forzada de personas. Eh, Este fue otro tema fundamental en la clase. Sí, se explicó que existe una convención interamericana, que es la OEA de 1994, y una convención internacional de la ONU del 2006, que obliga a los estados a prevenir, sancionar y reparar estos delitos. Nuestro país aprobó la convención internacional mediante la ley 26.298/2007, titulada Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. En la práctica, esto significa que desaparecida una persona, por ejemplo, en regímenes autoritarios o conflictos, el Estado tiene la obligación de investigar sin excusas ni demoras, ¿sí? Y la profesora dijo que esta convención es imprescriptible, no rige prescripción alguna sobre el delito y no admite la defensa de obediencia debida. Em, bueno, en la clase se había ejemplificado, si un subordinado recibe órdenes de hacer desaparecer a alguien, después no se puede excusar alegando que solo cumplía órdenes. El- Sí, en la convención lo impide expresamente, acorde con el artículo 8 de la Convención Interamericana, que dice, no se admitirá la eximente de obediencia debida. El objetivo de la convención es doble, ¿sí? Garantizar que ninguna circunstancia excepcional, guerra, inestabilidad política, etcétera, justifique la, eh, la desaparición y exigir que todo detenido se informe debidamente. Por ejemplo, el tratado obliga a los estados a mantener registros oficiales de detenidos y a presentar a toda persona privada de libertad ante un juez en un plazo breve. En nuestra clase se destacó el contraste contra la dictadura argentina. Entonces había cárceles clandestinas y registros ocultos, que son actos hoy proscriptos, ¿no? Eh, Denme un minutito, que ya seguimos. Desde los puntos de vista interamericanos, ¿sí? La Corte Internacional de Derechos Humanos definió la desaparición forzada como una violación múltiple y continuada de los derechos, ¿sí? Perdón. En particular, conculca el derecho a la libertad, conculca el derecho a la libertad personal, ¿sí? El artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a no sufrir tratos crueles, el artículo 5, el debido proceso, etcétera. Eh, La profesora había mencionado que cada desaparición implica una indefensión total, o sea, se juntan la privación ilegal de la libertad, la tortura o maltrato inhumano que conlleva desaparecer a alguien. Y en nuestro país, esta materia nos toca de cerca y bueno, dijo la profesora, las abuelas y madres de Plaza de Mayo son figuras emblemáticas de la lucha contra ese crimen. Se dedican a buscar incansablemente a los nietos de desaparecidos, restituyendo identidades robadas. Y en el aula, bueno, habíamos recordado casos reales, como por ejemplo jóvenes que recién adultos descubrieron que sus documentos eran irregulares y que sus padres adoptivos habían sido parte de las redes de apropiación. Estas historias ilustran la importancia del derecho a la identidad, ¿sí? Que es parte del derecho del niño. Y cómo las normas contra la desaparición buscan reparar esas injusticias. Asimismo, también conversamos sobre los juicios recientes donde ex militares pretendieron invocar la obediencia debida, ¿sí? Y se enfatizó que
Frente al delito de desaparición forzada, ningún juez puede aceptar esa excusa. Bueno, esto marca la responsabilidad individual de cada autor de violaciones de derechos humanos y subraya que la función de la Convención Internacional, que es asegurar que estos crímenes no queden impunes, todavía en contextos de Estado o conflicto. ¿Sí? Entonces, para resumir, bueno, la Convención Interamericana ratificada por nuestra ley argentina, ¿sí? Y la jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos imparten que desaparición forzada es delito grave, imprescriptible, con prohibición absoluta de eximentes de obediencia. Eh, bueno, también habíamos hablado de la confidencialidad en casos de adopción, ¿sí? Y protección de datos personales. Al discutir adopciones se destacó que los expedientes de filiación adoptiva están especialmente reservados, como recordó el profesor, todo lo relativo a la adopción, capacidad de filiación, datos de origen, queda reservado en el juzgado. Ni los padres adoptivos ni cualquier tercero ajeno pueden revisar ese expediente sin autorización judicial expresa. Incluso un abogado ajeno al caso necesita estar designado formalmente para acceder, acceder al expediente, ¿sí? Esta reserva lo que busca es proteger la privacidad del niño y de la familia biológica. En palabras del docente, lo que se ampara son los datos personales, las cuestiones personales del individuo en particular. Este principio tiene sustento legal, ¿sí? La ley 25.326 de protección de datos personales, que consagra el secreto de datos sensibles como los genéticos o de salud, y exige un mayor cuidado de seguridad, confidencialidad y restricciones de acceso. Para los datos que revelen identidad o el estado de salud de una persona. Un expediente de adopción contiene justamente información genética y de filiación que son sensibles. Por eso las normas argentinas ponen límites estrictos, ¿sí? No es posible que un tercero lea a libre demanda el acta de nacimiento original o el pedido de adopción. Además, la ley 26.061 de protección integral de niños establece el derecho del niño a conocer sus orígenes e identidad, pero esto se equilibra con la necesidad de que esta revelación sea gradual y segura. Bueno, en clase se repasó que los menores tienen garantizado el derecho a un nombre, a una nacionalidad, al conocimiento de quiénes son sus padres y a conocer a sus padres biológicos. No obstante, em, el acceso a esa información debe darse en condiciones que preserven su bienestar. Por ejemplo, con acompañamiento psicológico, respetando la ley que rige cada caso. Eh, como, perdón, como ilustración, uno de los compañeros había contado un caso real, ¿sí? Que dijo que un amigo descubrió años después, al iniciar la sucesión de sus padres, eh, que su acta de nacimiento original estaba en blanco. Bueno, ese indicio dio paso a una investigación y finalmente supo que había sido dado en adopción. Este caso refleja la tensión entre el sistema de adopción cerrado tradicional, donde los datos de los padres biológicos se mantienen ocultos, y modelos más abiertos. En la práctica mundial, algunos países adoptaron el sistema de adopciones abiertas o semiabiertas, donde existe algún contacto controlado con los padres biológicos, o al menos se permite el conocimiento temprano. En nuestro país suele prevalecer la confidencialidad, aunque hay discusiones sobre cuánto debe facilitarse la búsqueda de los orígenes. Lo esencial es que la legislación garantice el derecho del niño a su identidad, resguardado en la Constitución y tratados internacionales, sin vulnerar indebidamente la privacidad de las familias involucradas. Eh, Vamos a hablar un poquito más de estas leyes que estuvimos viendo y empecemos con nuevamente con la muerte digna, ¿sí? Vamos a hablar de la muerte digna. El objeto y alcance de la ley 26.742, ¿sí? Bueno, objeto y alcance. Modifica la ley 26.529, que era la de derechos del paciente, para reconocer el derecho del paciente en situación terminal o irreversible a rechazar tratamientos médicos extraordinarios o desproporcionados. Se centra en pacientes con pronóstico de vida limitada e irreversible, cuando el uso de medidas de soporte prolongada
el uso de medidas de soporte solamente va a prolongar el proceso de morir, ¿sí? Bueno, las claves para interpretar esta ley, bueno, son una, el consentimiento informado, ¿sí? Solo opera sobre tratamientos extraordinarios. Por ejemplo, la reanimación cardiopulmonar, ventilación mecánica, nutrición e hidratación artificial prolongada. Tiene que mediar un consentimiento previo, libre e informado, explícito por escrito o en su defecto por voluntad anticipada. Bueno, voluntades anticipadas. La ley admite la figura de los testamentos vitales, ¿sí? Que son instrucciones claras sobre procedimientos médicos a recibir o rechazar. En ausencia de voluntad expresa, corresponde a familiares directos o representantes legalmente designados decidir, siempre ajustándose al mejor interés del paciente, ¿sí? Eh, También, bueno, la limitación o el abandono, o sea, rechazar medidas extraordinarias no implica falta de cuidados. Los servicios de salud tienen que proveer cuidados paliativos, ¿sí? Artículos 1 y 2 de la ley. Y bueno, en cuanto a la jerarquía normativa, se integra en el marco de la ley de derechos del paciente, respetando la dignidad humana y la autonomía personal, ¿sí? Que son conceptos expuestos en clases sobre morir eh, sin tratamientos en vano, ¿sí? Y hablemos ahora de la ley 26.529, que es la de derecho del paciente. Su objeto y principios, bueno, establece los derechos de todo paciente en el ámbito público o privado. La autonomía, la dignidad, la intimidad, la confidencialidad, la calidad y seguridad en la atención. Y los artículos clave para su interpretación, bueno, son el artículo 3, que es el derecho a la información y al consentimiento, ¿sí? El paciente tiene derecho a ser informado de manera adecuada y comprensible sobre su diagnóstico, pronóstico y opciones terapéuticas. Ningún tratamiento puede iniciarse sin su consentimiento, salvo emergencias que pongan en riesgo la vida, ¿sí? Artículo 4. Voluntades anticipadas. Se reconoce la posibilidad de que el paciente exprese por escrito cuáles tratamientos acepta o rechaza en caso de perder la capacidad para decidir. Artículo 7. Acceso al expediente clínico. Es un derecho del paciente a conocer y obtener copia de su historia clínica, salvaguardando la privacidad de terceros involucrados, ¿sí? ¿Cómo se integra esto con la muerte digna? Bueno, la ley 26.742 se inyecta en el esquema 26.529, precisando que el rechazo a tratamientos extraordinarios es ejercicio pleno de autonomía y consentimiento informado. Y ya que estamos acá, el artículo 4 del Pacto de San José de Costa Rica, que dice: toda persona tiene derecho a que se respete su vida, este derecho estará protegido por la ley y en general desde el momento de la concepción nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. ¿Cómo hay que interpretarlo? Bueno, la protección desde la concepción, bueno, el Estado debe garantizar legislativamente la vida humana desde el embrión. Esto orienta, bueno, los debates sobre aborto y cuidados perinatales, ¿sí? La prohibición de privación arbitraria, ¿sí? O sea, se prohíbe la pena de muerte y los actos de violencia estatal que acorten la vida sin debidos procesos. Y bueno, también la obligación del resultado de resultado y de proceder, ¿no? De resultado porque tienen que evitar muertes, ¿sí? El Estado tiene que evitar muertes injustificadas, ¿sí? Como por ejemplo crímenes de Estado, desapariciones forzadas, y de proceder porque tiene que investigar y sancionar toda conducta que atente contra la vida, o sea, es el deber de sanción y prevención. Em, en relación con los derechos internos, ¿sí? De este artículo con los derechos internos. El pacto adoptado por la ley 23.054 y jerarquizado por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución tiene rango supralegal, así que ahí estaría relacionado. Em, Ley 27.678, cuidados paliativos, ¿sí? El propósito que tiene es asegurar el acceso integral a cuidados paliativos para pacientes con enfermedad avanzada, progresiva e incurable, con el fin de mejorar su calidad de vida y la de su familia. Em, los puntos para su interpretación más relevantes son, bueno, la definición de cuidados paliativos, ¿sí?
que es el conjunto de intervenciones médicas, psicosociales y espirituales que alivian el dolor y otros síntomas sin buscar curar la enfermedad de base. Eh, el derecho del paciente, o sea que todo paciente tiene derecho a recibir cuidados paliativos oportunos, continuos y de calidad, independientemente de su situación socioeconómica o cobertura médica. La obligación del Estado y los prestadores también, porque la incorporación de cuidados paliativos en el plan médico obligatorio y en la formación de profesionales de la salud, ¿sí? Y el diseño de protocolos provinciales y nacionales para su implementación, ¿sí? Que son los planes de formación, centros especializados, equipos interdisciplinarios. Todo esto, bueno, el Estado y los prestadores están todos obligados a incorporar esto, ¿sí? El vínculo con la muerte digna que tiene esta ley, bueno, es que estos cuidados complementan el ejercicio de la voluntad anticipada y el rechazo de tratamientos extraordinarios, garantizando alivio y dignidad hasta el final de la vida. Y bueno, también la ley 26.298/2007, que es la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas, ¿sí? Tiene una naturaleza y jerarquía que es incorporar al derecho interno la Convención de la ONU de 2006 con rango supralegal, eh, y Tratado de Derechos Humanos en el artículo 75, inciso 22, ¿sí? Las obligaciones centrales son, primero, la prevención y la sanción. O sea, tipifica la desaparición forzada como delito imprescriptible. No opera prescripción ni amnistía, ¿sí? Eh, Prohíbe expresamente la obediencia de vida o cualquier eximente basada en órdenes superiores, ¿sí? Artículo 8 de la Convención. Eh, bueno, registro de transparencia. Tiene que existir un registro público y actualizado de personas privadas de libertad, accesible a jueces, familiares y defensores, ¿sí? Artículo 17 y 18 de la Convención. Bueno, investigación y reparación. Em, existe el deber de investigar de oficio, juzgar y sancionar, así como reparar integralmente a las víctimas y a sus familias. Y bueno, la cooperación internacional porque facilita la asistencia mutua entre estados para perseguir el delito más allá de las fronteras. ¿Cuáles son las claves para interpretar? Bueno, la imprescriptibilidad obliga a los tribunales a investigar desapariciones de cualquier época sin límite temporal. Bueno, la no admisión de exímenes, o sea, un funcionario militar no puede evadir responsabilidad alegando haber cumplido órdenes. Em, Derecho a la verdad, ¿sí? Las víctimas y sociedad tienen derecho a conocer la información sobre el destino de la persona desaparecida. Y el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, que dice, bueno, corresponde al Congreso legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades, de trato y pleno goce de los derechos reconocidos por esta Constitución, por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres y los ancianos y las personas con discapacidad. El objeto y alcance es, bueno, la competencia del Congreso, ¿sí? Habilita al Poder Legislativo a crear leyes y programas especiales para proteger a grupos vulnerables. Las medidas de acción positiva. No se trata solo de prohibir discriminaciones, sino de adaptar políticas afirmativas. Por ejemplo, becas, cupos, subsidios, campañas de salud que compensen históricas desventajas, ¿sí? Bueno, hay una relación con el derecho a la vida, ¿sí? Que, bueno, los niños y mujeres, ¿sí? Al mencionar expresamente a los niños y a las mujeres, el inciso refuerza la obligación de tutelar la vida desde su etapa más temprana. Y la protección de la concepción, porque dice, si bien la fórmula constitucional no lo dice textualmente, acá en el artículo 4 del Pacto de San José, que tiene rango constitucional, garantiza la vida desde el momento de la concepción, ¿sí? Bueno, entonces el artículo 75, inciso 23, ofrece el vehículo para que el Congreso dicte leyes de acción positiva, como por ejemplo políticas de salud prenatal, subsidio a gestantes, programa de nutrición infantil que efectivicen esa protección temprana. Eh, bueno, hay un debate en torno al inicio de la vida, ¿sí? El concepción contra el nacimiento. Antes de la reforma de 1994, la Constitución y la jurisprudencia discutían si el niño estaba protegido desde el nacimiento o desde la concepción.
Eh, el inciso 23, en conjunción con el Pacto de San José, favorece interpretaciones a favor de protección desde la concepción, porque habilita medidas proactivas en favor de la maternidad y la infancia. Ampara no solo prohibir el aborto, ¿sí? Que es un tema reservado a las leyes penales y de salud, sino también promover entornos sociales y económicos que sostengan la vida temprana. El control del embarazo, la prevención de desnutrición, acceso a educación inicial. ¿Cómo se articula con otras normas? Bueno, con la ley 26.742 de muerte digna y con la ley 27.678 de cuidados paliativos, ambas atienden al final de la vida. El artículo 75, inciso 23, contrasta al asegurar que al inicio también tiene que haber políticas afirmativas para proteger la vida en su fase más vulnerable. Con el Pacto de San José, artículo 4, el inciso 23 hace operativo el mandato de proteger la vida, integrándolo en programas concretos. Con la ley 26.529, ¿sí? De derechos del paciente, eh, si aquella consagra derechos de autonomía y dignidad del enfermo, acá el énfasis es que el mismo Congreso genere acciones que aseguren condiciones de vida y salud a grupos vulnerables. Las claves para su aplicación práctica, digamos que son, bueno, el diseño de políticas públicas, ¿sí? Todo programa de salud, educación o asistencia social dirigida a niños, mujeres, adultos mayores o discapacitados debe fundamentarse en el artículo 75, inciso 23. La revisión legislativa. Las leyes que regulan el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, los cuidados paliativos tienen que evaluarse a la luz de este inciso para equilibrar autonomía y protección de la vida. El control de constitucionalidad. Los jueces y tribunales pueden invocar el artículo 75, inciso 23, para exigir al Estado medidas afirmativas en favor de la infancia y la maternidad vulnerable. Por ejemplo, subsidios a embarazadas en situación de riesgo. Bueno, entonces el artículo 75, inciso 23, no habla directamente del derecho a la vida, sino que esa mención está en el Pacto de San José, pero le da al Congreso la herramienta normativa para impulsar las acciones positivas que traduzcan esa protección abstracta en programas concretos de salud y asistencia y cuidado, especialmente en las fases más débiles del ciclo vital, el nacimiento y la infancia temprana. De esta forma, bueno, resulta el punto de partida lógico para todo debate sobre desde cuándo la Constitución protege el derecho a la vida y orienta a legislar en consecuencia. Argentina en 1994 llevó a cabo una reforma constitucional de profundo alcance que cambió radicalmente la forma de interpretar el derecho a la vida. Sí. En nuestro ordenamiento sus principales efectos son, una, la incorporación de tratados internacionales con rango constitucional. Se había agregado el artículo 75, inciso 22, que dota de jerarquía supralegal a los tratados de derechos humanos firmados por el país, ¿sí? Entre ellos el Pacto de San José de Costa Rica, y gracias a ello el artículo 4 del pacto. Si toda persona tiene derecho a que se respete su vida desde el momento de la concepción. Quedó integrado al bloque de constitucionalidad y tiene que aplicarse con igual fuerza que la propia Constitución. Bueno, la acción positiva, dijimos, de grupos vulnerables, sí, se sumó el artículo 75, inciso 23, facultando al Congreso a dictar medidas de acción positiva en favor de niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad. Este inciso legitima las legislaciones de salud, nutrición y protección prenatal y refuerza la protección de la vida temprana al obligar al Estado a diseñar eh, políticas públicas que la sostengan activamente, ¿sí? Eh, bueno, como habíamos dicho, antes de 1994 existía una discusión doctrinal y jurisprudencial sobre si la Constitución amparaba la vida desde la concepción o solo desde el nacimiento. em, y habíamos resuelto que con la incorporación del pacto en el inciso 22, la interpretación se inclinó a proteger legalmente al embrión y al feto, fortaleciendo criterios restrictivos frente al aborto. Paralelamente, el inciso 23 otorga una base constitucional para fijar los programas de prevención y apoyo a la gestación, lo que se traduce en leyes que buscan cubrir voluntades anticipadas, que son la muerte digna o cuidados paliativos, pero ahora
bajo el doble mandato de respetar la autonomía y promover la vida desde sus inicios. Eh, bueno, la reforma lo que hizo fue reforzar la idea de que los derechos del paciente, sí, que son la ley 26.529, y de aquellos en situación terminal, sí, la ley 26.742, tienen que interpretarse dentro de un marco de bloque constitucional que valora tanto la dignidad como la autonomía. No obstante, al mismo tiempo, el Estado mantiene el deber positivo de proteger la vida, no privar de la vida arbitrariamente, armonizando ambos mandatos, ¿sí? Garantizar las voluntades anticipadas sin descuidar los cuidados y políticas que promuevan la existencia digna desde la concepción hasta la muerte natural. ¿Existe un derecho a terminar con la vida? Y la respuesta no es pacífica, ¿sí? En el derecho de nuestro país no hay una norma que reconozca expresamente el derecho al suicidio o a la eutanasia. Tampoco eh, un tratado internacional lo impone de forma directa. Sin embargo, la ausencia de pena para quien se quita la vida fue interpretada como un reconocimiento tácito de autonomía. El Código Penal de nuestro país no castiga el suicidio de la propia persona, solo sanciona a quien lo instigue o ayuda, lo que sugiere que al menos no existe prohibición penal de disponer de la vida propia, ¿sí? Al mismo tiempo, la ley 26.742 de muerte digna y la ley 26.529 de derechos del paciente permite al enfermo terminal rechazar tratamientos extraordinarios, acción que desemboca en la muerte inevitable, sin que ello sea em, delito ni se considera abandono. Esto lo que hace es evidenciar que el sistema jurídico admite al menos un derecho a morir dignamente, ¿sí? En contextos médicos específicos. En contraste con algunos países como por ejemplo, no sé, Suiza, Holanda o ciertas jurisdicciones de Estados Unidos y Colombia, existe una regulación expresa de la eutanasia o el suicidio asistido, con requisitos estrictos, ¿sí? Enfermedad terminal, consentimiento informado, comisión médica, revisión judicial. Esos modelos reflejan un reconocimiento más explícito de un derecho a morir bajo condiciones controladas. Eh, Veamos también lo que son los derechos renunciables contra los irrenunciables, ¿sí? Los renunciables son aquellos que el titular puede ceder, transigir o no ejercer, sin lesionar gravemente el orden jurídico. Suelen ser, por lo general, derechos patrimoniales, como por ejemplo la acción em, del cobro de un crédito, la facultad de solicitar ciertas prestaciones económicas o los derechos litigiosos, puede elegirse no demandar. Los derechos irrenunciables se consideran inherentes a la dignidad humana y no pueden ser menoscabados ni dispensados. Incluyen el derecho al honor, a la intimidad y típicamente al derecho a la vida. La irrenunciabilidad busca impedir que el individuo en un momento de vulnerabilidad o bajo presión renuncie a una protección esencial. Eh, bueno, ¿dónde ubicar el derecho a la vida? Bueno, clásicamente la vida se vio como irrenunciable porque sin ella no subsisten otros derechos. Sin embargo, el debate gira en torno a si existe excepción cuando la persona, en pleno uso de sus facultades, decide abandonar voluntariamente los medios médicos que alargan su vida, sin posibilidad de cura, y a partir de ahí, algunos doctrinarios sostienen que esa voluntad anticipada forma parte de la autonomía y no vulnera la renunciabilidad, porque no se renuncia a la vida, sino solamente a medios artificiales de prolongación. Otros ven en esto una renuncia indirecta al derecho a la vida, argumentando que un derecho irrenunciable no admite excepciones. Eh, bueno, entonces, como para concluir, no existe en el derecho de nuestro país un derecho general a quitarse la vida o que un tercero lo asista, pero sí hay un derecho a no prolongar los tratamientos médicos. La clasificación de la vida como derecho irrenunciable se matiza con la autonomía y el principio de dignidad. El paciente informado puede decidir morir dignamente, rechazando medidas extraordinarias, sin que ello vaya a implicar pena o sanción. El debate doctrinal sigue vivo igual, porque debe el ordenamiento reconocer de modo explícito un derecho al suicidio asistido. Y mientras tanto, la ausencia de castigo penal y la protección de la voluntad anticipada constituyen la base práctica de una renunciabilidad parcial, ¿no?, del derecho a la vida. Bueno, eso es todo hasta hoy y nos estamos viendo en la próxima.